tengo la costumbre de moverme para no cansarlos a ustedes. Mirando para los otros lados, no sé si me escuchan bien. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que somos de Miguel, los estudiantes me dan para conversar un rato sobre el tema de teoría de organizaciones y la teoría de sistemas. Básicamente lo que yo voy a tratar de hacer en esta 30-40 minutos es motivarlos a ustedes a acercarse al fenómeno organizacional y tratar de explorar qué es lo que está detrás de la mirada del enfoque de sistemas. Y lo que voy a tratar de detenerme a pensar es el tema de cuál es la situación, cómo es que el enfoque de sistemas explora la situación a la hora de acercarse al problema organizacional. Bueno, lo primero es que es evidente que las organizaciones son espacios donde el ser humano convive, comparte, y que fundamentalmente son cotidianas. Es decir, nosotros continuamente vivimos dialogando, queriéndolo o no, con las organizaciones. Y ese diálogo hace que, en buena medida, nosotros creamos que las organizaciones tienen una existencia propia. Y de alguna manera nos desmarcamos. Y cuando digo nos desmarcamos, no solamente nos desmarcamos como en lo cotidiano, sino que nos desmarcamos incluso como personas que están estudiando, como personas que quieren comprender el problema organizacional, como si la organización tuviese una existencia propia. Es decir, no hay posibilidad de que esa existencia de nosotros sea pensada sin que nosotros la hacemos en la organización. Es decir, es inevitable estar vinculado a las organizaciones. ¿Ha sido siempre así? Bueno, no ha sido siempre así. Y el que no haya sido siempre así nos lleva a nosotros a preguntarnos en el espacio en el cual las organizaciones tienen sentido. Es decir, ¿cuándo fue que se inventa la organización? ¿Cuándo es que el ser humano decide indagar sobre la organización? ¿Y cómo el ser humano indaga sobre la organización? Vamos a ver que lo primero es que nosotros, en tanto que seres humanos, estamos asignados inevitablemente para poder orquestar nuestras acciones junto con nosotros por un conjunto de normas y reglas. Y ese conjunto de normas y reglas son las que van a dar lugar, pie a formas organizacionales. Es decir, la organización es, de alguna manera, el modo como el ser humano ha acordado actuar con el. Eso, que se define así en términos muy generales, tiene, sin embargo, elementos que hacen que unas sean visibles y otras no las sean tanto. ¿Y cuáles son las organizaciones que son visibles? Bueno, son aquellas con las cuales nosotros nos confrontamos de manera abierta, explícita. Es decir, cuando ustedes vienen acá y llegan a la hora que está acordada, al lugar acordado, es porque la organización ha marcado las pautas para que incluso ustedes revisen la información en el lugar que tienen que revisarse. La información sea colocada en el lugar en el que se espera que deba estar colocada. Y finalmente, una organización muy básica, y es que todos acordemos que nos estamos rigiendo por el mismo uso horario y por el mismo espacio físico. Es decir, no nos conseguimos en el metro, nos conseguimos en este salón, no nos conseguimos a las 11, nos conseguimos a las 10. Eso que es una actividad cotidiana, simple, es una actividad que está fundamentalmente normada, que está normada por reglas. Y esas reglas nos invitan a nosotros incluso a asumir roles, ¿sí? Incluso actitudes a la hora de nosotros ubicarnos en el anfiteatro. En los que se ubican más atrás, en los que se ubican más adelante. Hay unas normas inevitables que están establecidas de cómo se da la relación entre quien expone
y los que están escuchando la exposición. Bueno, hay otras que no son tan visibles. Y las visibles son porque no sabemos qué se debe hacer en un determinado momento. Es decir, cuando ocurre una especie de ruptura o quebranto de lo que es el modo como nosotros nos organizamos. Y sin embargo, y eso creo yo que es el elemento más interesante a la hora de uno preguntarse por el fenómeno organizacional, y sin embargo, ellas organizan. Sin embargo, ellas tienen un código. Sin embargo, ellas definen un modo de uno comportarse. Y la incertidumbre que se genera a la hora de uno establecer una relación o un vínculo con una organización invisible hace que esas normas tengan que construirse sobre la marcha o hacen que esas normas tengan que ser cuestionadas sobre la marcha. Vamos a agarrar de esta caricatura que seguramente algunos de ustedes la habrán visto y van a pedir. ¿Qué ocurre allí? ¿Qué pasa allí? Chileno, yo soy tu padre. ¿Qué pasa ahí? Les animo a darnos una. Ajá. Es que yo lo veo como una burla porque rompe el esquema que llevamos de que los policías son como por un bando y los encapuchados por el otro. Entonces la relación de violencia se rompe. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué se rompe? Porque él está haciendo el gesto de como de comprensión, de cariño, tomarle la cabecita. Entonces, y aparte dice, yo soy tu padre. Entonces, no sé, yo esa relación no. Y eso le da a usted risa. No. No, a mí me da mucha risa. A mí me causó muchísima gracia. ¿Qué más? ¿A quién más se le ocurre una interpretación distinta a la... Disculpe, ¿su nombre es? La de Carolina. Puede ser o sea, puede darse el caso de que efectivamente sea el padre y que a pesar de lo que nos une, que es unidad, que estén luchando por cosas distintas, y haya el apoyo del padre hacia el hijo incondicional, a pesar de que sea totalmente no contrario, pero de que luchan por distintas cosas. Porque se le ve claramente el desorden que tiene en la mano derecha del hijo y el mal uso del orden que tiene en la mano izquierda del padre. Entonces, como a pesar de lo que los une y lo que los diferencia, yo creo que sí hay una especie de comprensión del padre. ¿Alguna otra? Vamos el encuentro familiar. ¿Disculpe su nombre? Cristian. Cristian habla del encuentro familiar fáctico, es decir, efectivamente, esa no es una afirmación tipo Guerra de las Galaxias, ¿eh? No es una afirmación tipo Guerra de las Galaxias, porque sí es una afirmación tipo Guerra de las Galaxias. Tenemos la de Carolina, que apunta a una idea de, a pesar de que no tenga ningún vínculo, puede haber una relación de carácter fraternal. ¿Alguna otra? Con el mismo yo soy tu padre. Si le cambiamos la entonación, yo soy tu padre, ¿ah? Una autoridad, una jerarquía. Ajá, ¿qué más? Y más que nada, como imponiendo la pared de decir, yo soy como más grande que tú. Incluso se ve mucho más grande, incluso la mano derecha es muy, muy, muy grande. Esa es la virtud que tiene la caricatura, ¿no es cierto? Que le permite a uno construir una unidad que tiene, a la vera de lo que hemos dicho, ¿tu nombre es? Juan. Juan, Cristian y Carolina nos han ayudado a ver tres posibilidades de una cosa que todos estamos compartiendo, que es la misma cosa.
Y más aún, podemos identificar que hay dos modos al menos de ver lo que es la organización social de cada papel del Estado. Oye, Alejandro, ¿Ah? ¿y qué pasa si el padre es chico? Bueno, esa otra, dale. Esa está muy buena. Excelente. A ver, José Miguel. ¿Qué pasa si el padre es el chico? Bien. Puede ser. Sí, claro. Sí, justamente es una cosa curiosa, menos mal, porque José acaba de abrir un espacio de interpretar que para mí venezolano es poco dado que se me dé. Porque en Venezuela los padres no salen a protestar por los muchachos por el tema universitario. Es un problema de los muchachos. Los papás no están. Y aquí uno, creo que en las imágenes que vi de la marcha decían unos abuelos que cargaban una cartel apoyando a la marcha, tal vez efectivamente se puede salir caso. ¿Qué ocurre en la que presenta José Miguel? Bueno, está presentando un tema que yo creo que es el mismo que estábamos tratando de dilucidar. Hay distintos modos de ver eso y hay distintas organizaciones que se pueden tejer para dar cuenta de ese mismo fenómeno. La del padre que le reclama a su hijo que no lo golpee o que no lo maltrate en nombre de un poder que está quizás por arriba de lo que es la instancia filial, que es la misma que la del hijo que le dice a su padre, es la del padre que le dice a su hijo: compórtese porque yo tengo el poder, la autoridad afectiva, pero además la autoridad efectiva de hacer que ese muchacho se comporte de un determinado modo. Y en esta caricatura hay la posibilidad de dilucidar dos o tres papeles de lo que es la organización del Estado. Un Estado que puede ser paternal, un Estado que puede ser autoritario, o un Estado que está llamando al diálogo. Y sin embargo, se puede dilucidar a partir de allí, de los elementos que tiene de las manos, que parece que no van a estar gobernados por las mismas normas, por las mismas reglas. Ahí hay una organización que es invisible. Ahí hay un sentido de la acción en la sociedad que es invisible, que nos cuesta precisamente poderlo construir de manera positiva como nosotros quisieran que se pudieran construir una organización. Nosotros quisiéramos que eso no se diera, quisiéramos que las cosas estuvieran orquestadas de otro modo, y sin embargo eso ocurre. Eso es un modo de organización que es invisible, no tiene normas, y sin embargo impone mecanismos de interacción entre unos y otros. Bueno, ¿qué es lo primero que uno tendría que hacer cuando uno se acerca a definir el tema de organizaciones, ya en términos más concretos y con objeto de estudio? Es que se dice que una organización es un sistema de actividades humanas para alcanzar un fin predeterminado. Y lo que importa en ese proceso, básicamente, es poder definir con precisión lo que es el fin. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de seres humanos, surge la pregunta inevitable: ¿cómo acordar el fin? ¿Cuál es el fin que nos motiva a nosotros? ¿Cuál es el fin que a nosotros nos lleva, nos conduce? ¿Las actividades van a ser las mismas actividades? ¿Cómo concebimos nosotros el proceso de aprendizaje? Como estudiantes, como profesores, como administrativos. ¿Es igual? ¿Cómo concebimos el proceso de enseñanza? ¿Cómo pensamos el proceso de evaluación? Y sin embargo, cuando uno dice evaluación, uno supone, está apelando a que hay un acuerdo básico de cuáles son, de que esa actividad es la misma. Es decir, cuando yo digo evaluación, yo, profesor, le mando al estudiante que el estudiante sepa
que se va a realizar un examen. Y acordamos hora, acordamos lugar, acordamos material y se tiene definido un determinado modo de comportarse. Comportarse. La pregunta es si nosotros aceptamos que esas actividades sean siempre las mismas. Si estamos realmente interesados en que la organización se repita una y otra vez de manera incesante. Acá entre ustedes seguramente habrá algún estudiante que habrá pedido en algún momento cambiar de la realización del examen de un día para otro. Ahora, eso no está en ningún lado contemplado como una de las actividades que se deben realizar acá, y sin embargo sí. Alguna vez ustedes habrán invitado al profesor a compartir un asado, una fiesta, y eso tampoco está contemplado en las actividades que la organización impone. Total que el tema de la organización es muchísimo más complejo que construir el diagrama de actividades, definir el organigrama y entonces darse a la tarea de ver cómo ese organigrama se lleva a cabo y se ejecuta en términos de los procesos y las actividades que se dan. Y aquí es donde hace su irrupción la pregunta que ya debería estar sonando desde cuando uno define la organización como un sistema de actividades humanas. Pero ¿qué es lo que define un sistema? ¿Cómo es que la organización es un sistema? ¿Y por qué es necesario un enfoque de sistema? Bueno, la primera definición, la primera intuición asociada a un enfoque de sistema es que es un conjunto de partes que cumplen una función. Y nosotros, en buena medida, lo que se ha hecho a lo largo de la historia o del ejercicio del enfoque de sistema ha sido concentrar su atención en términos de esta definición básica, que es conjunto de partes que cumplen una función. Y entonces tratamos de ordenar los engranajes para que esa función se realice. No se ha dado, y eso es precisamente uno de los puntos donde el enfoque de sistemas va a tener uno de sus puntos más interesantes, no se ha dado la tarea de preguntarse ¿y quién define esa función? ¿Estamos de acuerdo con esa función? ¿Esa función tributará algún fin trascendente o no? Obviamente que allí, cuando se plantea el término de conjunto de partes que se relacionan entre sí, lo que se apela es a una complejidad de funcionamiento porque la relación causa-efecto es complicada, es compleja, es multicausal. Entonces, cuando uno va a estudiar la organización, identifica distintos departamentos, identifica un departamento de producción que tiene que tener relación con el departamento de proveedores, el departamento de almacenaje, el departamento de vendedores, uno dice que hay una relación que es multicausal. Porque si los vendedores no venden la cantidad suficiente, entonces va a tener una producción que va a tener que guardar y eso me va a generar problemas en el almacén puede saturarse, entonces tengo que decirle a los proveedores que baje. Ahí hay un problema de causalidad. Y ese problema de causalidad es una de las tareas que desde un enfoque de sistema se ha tratado de plantear. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se trata es de articular las partes para precisamente garantizar que la relación causa-efecto no se quebrara. Y sin embargo, eso no es todo. Hay una complejidad, que es la complejidad que está asociada a el problema de qué ocurre cuando el ser humano decide introducir incertidumbre a la organización. Y ni siquiera porque sea una decisión intencional. A veces ocurre que nosotros generamos incertidumbre en la organización sin saber. Está por aquí, sí, muy joven. Cuando yo llegué, que venía un poquito retrasado, tenía una cara de espanto. Estaba rompiendo las reglas, lo habíamos acordado. No fue mi culpa, no lo será más nadie, pero digo, ¿cómo hace uno para lidiar con eso? ¿Cómo hace uno para lidiar, por ejemplo, que nosotros no somos los mismos estudiantes ni somos los mismos profesores a pesar de que seamos las mismas personas con los mismos nombres, con el mismo número de identidad?
Cuando el profesor Narvarte, por ejemplo, llega con ganas de dar su clase, y los muchachos no están. Los muchachos dicen, no, otra vez con el profe. Bueno, a veces uno se cansa. A veces uno tiene grandes expectativas y la cosa no sale como esperado. Ese tipo de complejidad, esa complejidad no se da en términos de una relación causa-efecto. Porque lo que está involucrado allí es una relación que es básicamente, está centrada básicamente en la incertidumbre que somos nosotros como seres humanos. Y es una incertidumbre que está centrada en nosotros como seres humanos porque somos seres humanos que de alguna manera ejecutamos grados de aprendizaje. Ahora, la pregunta es cómo estudiar y cómo comprender ese problema. Y eso ha sido uno de los aspectos que desde el enfoque del sistema se ha tratado de realizar, porque lo primero que teníamos que entender, primero, la organización es una circunstancia. Es un modo de definir la conducción entre nosotros los seres humanos. Y en esa medida está diseñada por el ser humano. Y el modo como se trató de desarrollar el conocimiento de estas organizaciones tiene quizás un nacimiento muy reciente. El nacimiento quizás del enfoque del sistema, uno puede remontarse a 1940, 1945. Ahora, ¿no había organizaciones antes? ¿No era la organización objeto de atención desde antes? La organización era objeto de atención desde antes, pero no como un fenómeno fundamentalmente de carácter tecnológico. Y lo que se inaugura en los años 40 del siglo pasado es un modo tecnológico de tratar de comprender el fenómeno de la organización. Y allí, creo que lo llaman investigación de operaciones también acá, ¿verdad? La investigación de operaciones juega un papel importante, porque ese es el modelado matemático de procesos, es decir, es la producción de dispositivos tecnológicos para la producción y la orquestación de suministros, personas, actividades para producir un determinado resultado. El problema de logística, por ejemplo, es un problema evidente de organización. ¿Por qué? Porque hay partes que se tienen que articular para que cumplan una determinada función. Yo quisiera insistir mucho en que eso es una mirada que está centrada en la dimensión tecnológica de la organización. Y está centrada en la dimensión tecnológica porque no me interesa comprender la organización como un fenómeno social, sino que lo que me interesa es comprender la organización como un instrumento para realizar una actividad o una determinada función. Es decir, llevar la dimensión tecnológica a su punto más importante de producir el gran producto tecnológico, que es una sociedad que funciona como una máquina. Articular la sociedad como una maquinaria, todo su engranaje. Y eso hizo que básicamente el modo como se planteara el conocimiento de esa tecnología estuviese anclado en el modo como se genera el conocimiento científico. Básicamente porque el conocimiento científico planteado desde la dimensión de las ciencias naturales es un conocimiento que permite hacer tres cosas. La primera es, lo que se dice allí, poder asumir que el fenómeno ocurre independientemente de nosotros. Es decir, la organización tiene existencia real, que está allá afuera, y lo que hace la organización es independiente del observador que lo está estudiando. Es decir, yo puedo, como observador, como ingeniero, separarme completamente del fenómeno y tenerlo allí enfrente. Pero además, yo puedo hacer que ese fenómeno se repita. Y aquí la cosa se empieza a enredar. Porque uno no puede repetir la organización de seres humanos que hemos dicho que tienen grado de libertad. Entonces, ¿qué es lo que se repite? Lo que se repite son modelos. Lo que se repite son formas de dar cuenta del fenómeno de la organización, pero no se repite la organización. Ahora, si lo que se repite es el modelo, ya el fenómeno se nos quedó atrás.
Por eso que muchas de las tecnologías que se desarrollan parten de la premisa, al igual que la física, que dice, vamos a estudiar una organización donde hay actores, procesos, actividades, y no nos dice cuáles son los actores. Eso parece que no importa, eso lo desechamos. Como en la física se dice un objeto de masa m, y ese objeto no sabemos cuál es. No sabemos si es un vehículo, si es una persona, si es una esfera. Y fíjense que uno dice, bueno, pero eso no importa, es un objeto de masa m. Pero si imaginamos que lo que vamos a estudiar es la caída libre de los cuerpos, ¿sí? Y vamos a coger el objeto de masa m. Entonces nos ponemos de acuerdo, no importa cuál es el objeto. Entonces, bueno, vamos a agarrar al profesor Bruno Gerardino y desde los 20 metros de altura vamos a probar la ley, el fenómeno de la caída libre del cuerpo. Y tiramos a Bruno, objeto de masa m. Menos masa que la mía seguramente, pero yo como observador me pongo afuera. Bueno, eso en la física, ¿verdad? Uno dice, no, ¿cómo van a tirar al profesor Gerardino? En las organizaciones, nosotros partimos de la premisa de que podemos hacer anónimo la organización. Y eso es un presupuesto que es muy fuerte, porque eso supone que las formas organizacionales trascienden a las formas como los seres humanos se organizan y se reconocen entre sí. Es un presupuesto muy fuerte. Tan fuerte es que, pero ese presupuesto sobre el cual se construye el conocimiento científico. Entonces, cuando nosotros hablamos de estudios organizacionales, generalmente de lo que nosotros estamos hablando son de los modelos que dan cuenta de un fenómeno organizacional. No estamos hablando del fenómeno organizacional real que se está viviendo. Y eso nos lleva a un tercer aspecto que es particularmente problemático para este tipo de tecnología o de estudios. Y ese es el asociado con la refutabilidad del conocimiento. No, que el modelo viable no funcionó, aquí es culpa del modelo. ¿Qué dice el tecnólogo? Es culpa del modelo. Es culpa de que la gente no se comportó de acuerdo a lo que estaba planteado. ¿Pero será eso? ¿Será un punto intermedio entre los dos? ¿O será que el modelo presupone que es posible refutar el conocimiento de un fenómeno que no se está repitiendo? Porque para poder yo refutar ese conocimiento tendría que tener los mismos actores para poder que el fenómeno fuese el mismo. Y resulta que el fenómeno no es el mismo. Ahora, noten ustedes que ese reducir, repetir, refutar nos han ayudado para construir muchísimas de las metodologías que se han desarrollado para pensar el problema organizacional. Y una de las características que se ha hecho cada vez, recientemente eso es una tarea que se hace cada vez más, es tratar de agarrar la aplicación de la tecnología, aplicarla a varias veces, y entonces a partir de los resultados que son comunes, empezar a construir un otro modelo. Y ustedes se fijan que ese otro modelo, en buena medida, es un metamodelo de aquel otro que para efectos particulares no sirve. Lo que es diferir de ese metamodelo para el fenómeno organizacional que se viene, en el mejor de los casos, podrá ayudar a ser significativo estadísticamente un determinado fenómeno. ¿Qué vemos cuando lo vemos? ¿Qué tenemos ahí? El Quijote. ¿Qué más tenemos? Molinos. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos un rostro completo, ¿no es cierto? En las esquinas hay otros rostros. Esto no es el Quijote. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasa allí? Estamos viendo exactamente lo mismo. El medio es un Ricardo. Y todos están viendo cosas distintas. El medio es Sancho. Dejo que Sancho. Alguien preguntó que dónde estaba Sancho, pero sí es evidente. El rostro también es evidente, ¿no? Claro, en el momento que uno ve la lanza, el bigote desaparece.
Y en el momento en que ve el bigote, Aranza no está. En el momento en que ve un ojo, Sancho desaparece. ¿Qué pasa cuando vemos? ¿Qué es lo que vemos cuando vemos? ¿Qué más? ¿Ah? ¿La interpretación eso qué será? Lo que queremos ver, vemos lo que queremos ver. ¿Y cómo llegamos a querer lo que queremos ver? Ajá, ¿cómo así? O sea, que no es tanto que se quiera, ¿sí? Porque no es una cosa de que yo quiero ver allí algo. Pareciera que ese es un querer que no es tan intencionado, ¿sí? Es con la experiencia que uno tiene. Yo con los personajes lo reconozco por lo que he vivido, depende del enfoque que uno mire. Si lo miro de manera global, veo solo una cara. Y si uno mira de manera particular, veo otro personaje. Pero ¿qué hace que lo vea de manera global y de manera particular? Estoy observando, o sea, mirando, es que la imagen completa en la cara de él, pero cuando uno se va al detalle, se va a tratar otras cosas. ¿Cuál de esas visiones será la correcta? ¿Están seguros de que todas? ¿Están seguras que todas las imágenes son las correctas? Cuidado, que no están seguros de lo que están viendo, ¿verdad? ¿Ah? Exactamente, ahí no hay, la idea de correcto no cuadra. Por eso que ¿qué vemos? Cuando vemos, en buena medida vemos, ¿tu nombre es? Rodolfo, ¿y el tuyo es? Sí. Silvana dice lo que queremos ver, pero en realidad no es tanto un problema de querer como voluntad, sino lo que Rodolfo planteaba como lo que ha sido la experiencia con la cual yo entro a ver un determinado fenómeno. Si nosotros estamos acostumbrados, y ese es el punto importante, si nosotros estamos acostumbrados a ver las organizaciones como procesos, actividades y actores, lo que se nos va a presentar a nosotros cuando veamos la organización va a ser fundamentalmente eso. Pero eso no quiere decir que esa sea la organización que todos vemos. No es una organización común para que nosotros vemos. Total que la totalidad del fenómeno es una circunstancia. Pero además no siempre aprendemos la totalidad, porque la totalidad en buena medida es una construcción que hacemos junto con el fenómeno, el observador. Y eso hace que el observador sea parte de aquello que se da cuenta del fenómeno. Cuando nosotros vemos a una organización desde una determinada postura, tenemos que reconocer que esa organización se muestra así por la postura en la cual está. Y estar consciente de cómo es que yo tengo esa determinada postura hace que mi mirada pueda ser protosistémica. ¿Qué va a ser protosistémica? ¿Por qué? Porque en buena medida la idea de la totalidad supone un afán de comprender, más que de diagnosticar y más que de regular o, en todo caso, diagnosticar la organización. O el fenómeno, porque a fin de cuentas, una mirada sistémica no es una mirada que está solamente orientada hacia la organización. Todo lo que estamos diciendo nosotros acá es válido para observar cualquier otro fenómeno. Lo que importa con respecto al tema de las organizaciones es que ha ocurrido todo un desarrollo desde una mirada del enfoque de sistemas que apunta, en principio, a permitir que esa mirada lanzada sobre una organización nos permita a nosotros dar cuenta de la totalidad. Ahora, puesto así las cosas, el enfoque de sistemas en buena medida está en el límite de lo que es el pensamiento tecnológico del fenómeno organizacional. Y está en los límites, ¿por qué? Porque si bien asume que es posible ver la organización como procesos, actores, actividades, tareas, fines, sabe que esa mirada es una mirada que es una, entre otras posibles, porque la totalidad es mucho más compleja que la identificación de esas partes.
Obviamente entonces, todas las teorías de organizaciones y todas las metodologías de organizaciones son miradas que se hacen desde una perspectiva. Cuando hablamos de teoría de organizaciones, hablamos de teorías de organizaciones. No hay una sola teoría de organización. Y eso lleva a una diferencia fundamental con respecto a lo que son las teorías orientadas a dar cuenta de fenómenos físicos, por ejemplo. No hay cambios de paradigma como en la física en el caso del estudio de organizaciones, porque no hay la posibilidad de tener un paradigma que sea absolutamente dominante para dar cuenta del fenómeno organizacional. Por ello que el hecho que desde un enfoque de sistemas se trate de incluir a la mirada hace que ese enfoque de sistemas tenga la pretensión de tratar de pensar el fenómeno organizacional como un fenómeno que es no solamente multicausal, sino que es multidimensional en términos de las distintas teorías que nos pueden servir para dar cuenta de un determinado enfoque. Como ustedes pueden ver entonces, la situación es clave para el enfoque sistema. Y cuando hablamos de la situación, estamos hablando de la situación de quién se plantea mirar el fenómeno desde una perspectiva sistémica. Porque lo primero que tiene que tomar en cuenta es que la totalidad de la cual es capaz él de dar cuenta, como bien lo decía el profesor Araya, son todas correctas o ninguna correcta. No es el problema de correcta, no vale acá. Es que sea pertinente, es que sea relevante. Y va a ser relevante si va a permitir en buena medida dilucidar lo que es la situación problemática. Aquí vamos despacito. Así. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un problema? Generalmente el problema o una situación problemática se nos plantea a nosotros como una situación que es confusa. Como una situación en la que uno dice, hay algo que no sé qué es, pero que no permite que una determinada organización o una determinada situación mejore. Ahora, ¿qué es lo que define una situación problemática? Y noten que ahora salimos de problema, la situación problemática. Es que el problema, visto desde una determinada situación, se va a revelar como un determinado problema. Entonces, uno piensa el problema y ¿qué es lo primero que logra dilucidar o qué es lo primero que uno debería dilucidar? En primer lugar, que hay una situación que uno está percibiendo. Insisto, la idea de situación. Cuando nosotros recordamos la caricatura, la situación del chico y la situación del padre, desde las distintas perspectivas, de las distintas perspectivas que exploramos nosotros acá, son modos distintos de percibir la situación en la que está cada uno de los personajes en cuestión. ¿Y qué es lo otro? Una situación esperada. Una situación problemática es la diferencia que se da entre una situación esperada y una situación percibida. Y notemos nosotros que cuando uno define esto así, ya uno tiene la mitad del problema resuelto, porque sabe cuál es la distancia que hay que recorrer. Y después, conociendo cuál es la distancia que hay que recorrer, se trata de hacer el diseño del puente que me conduzca desde la situación percibida a la situación esperada y el problema se resuelve. Ajá, pero si eso que estamos pensando lo piensan otros, ¿qué pasa? Lo siguiente. ¿Qué va a haber otros que van a estar pensando el mismo problema? ¿El mismo problema? No. La misma situación problemática. ¿Y la misma situación problemática? No. Porque en definitiva hay distintas situaciones percibidas. Y hay distintas situaciones problemáticas. Esperadas. Notemos que en el caso que nosotros tenemos planteado acá, ¿cuál será verdaderamente el problema? ¿Cómo definimos el problema? En el mejor de los casos vamos a poder dilucidar la situación problemática, y la situación problemática se hace desde una determinada perspectiva.
Entonces el enfoque de sistemas, en buena medida, ha hecho un tránsito que va por tratar de dilucidar el problema de la situación problemática como un problema que se puede construir de manera consensuada por los distintos actores de la organización. Y sin embargo, ahí no terminó el tema. Porque básicamente lo que se ha hecho es tratar de atender cuáles son las estructuras, cuáles son los procesos. Las relaciones entre los procesos, la dinámica. Cuando se acerca uno al enfoque de sistemas, uno va a encontrar que lo que se tiene son que las estructuras operan en conjunto para generar resultados, y es ese precisamente la tarea fundamental que se le ha asignado a un enfoque de sistemas. Un enfoque de sistemas de carácter, ya lo vamos a decir más adelante, que se le ha denominado de carácter. Y sin embargo, lo que importa es la dinámica organizacional. Cuando uno va a conocer una organización, a uno lo primero que le sacan es ¿qué? El organigrama y el diagrama, la estructura de procesos. Pero ¿y la dinámica? ¿Cómo es la dinámica? Aquí dice que la persona A tiene que llevar el papel a la persona B, pero si la persona A y la persona B no se aman, ¿le llevará el papel? Eso no está en el algoritmo, pero es parte de la dinámica que hay que construir. ¿Cuál dinámica es la que hay que observar? Bueno, la dinámica que hay que observar es lo que en buena medida en el ámbito sistémico ha sido el que se denomina la complejidad funcional, que es la dinámica que está asociada a producir una determinada función en la organización, y la dinámica o la complejidad sistémica. Y la complejidad sistémica es aquella que dice el proceso de construcción del fenómeno es un proceso de construcción que se hace de manera colectiva y que se hace desde la perspectiva de cada uno de los actores que están en un determinado momento de la organización. Y eso hace que esa construcción tenga que ser una construcción que en buena medida es contingente, es circunstancial. Hoy puedo ser amigo de los estudiantes, mañana seré enemigo de los estudiantes. Y yo mismo no me voy a estar viendo como una persona que está siendo incoherente en su planteamiento. ¿Qué hace para que yo cambie mi situación? Note que cambiando mi situación, la situación problemática mía también cambia. Bueno, de ese tenor es el problema de la complejidad sistémica. La complejidad sistémica no es ya el tema de ya no es el tema de los procesos y los actores y el medio ambiente por separado. No se trata de identificar cuáles son los distintos actores, los distintos procesos, y tratar de modelarlos para garantizar su funcionamiento. Es decir, no es un problema de integrar engranajes, no es un problema de articular engranajes, es un problema muchísimo más complejo. Es un complejo que supone las visiones distintas e incluso hasta contrarias dentro de la organización. Por eso yo decía hace rato que el tema de acordar un consenso en la organización, incluso eso a veces no es posible. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estamos tratando de comprender el fenómeno organizacional. Porque entre otras, no se trata solamente de nosotros llegar a modelar la organización para que la organización funcione de manera óptima. En buena medida lo que va a funcionar de manera óptima es el modelo. Lo que se pretende desde el enfoque de sistema es comprender más que predecir, para que cuando ocurra lo inesperado, eso no tenga un sinsentido. Es decir, si me empujan un poquito y me dicen, ¿y esto para qué me sirve? Le sirve para que usted comprenda que a veces hasta el mejor modelo para dar cuenta de la organización se va a conseguir con alguien que decide que hoy no voy a la reunión, y no hay razones para eso. Que hoy no me voy a comportar como el modelo dice que me tengo que comportar, y eso no es algo que debe sorprender en el ámbito organizacional. Es decir, a fin de cuentas,
un enfoque de sistemas decide dar el salto, el enfoque de sistemas debe dar el salto, es decir, lejos de pensar el fenómeno organizacional como un fenómeno fundamentalmente tecnológico, es un fenómeno que es fundamentalmente humano. Y si es fundamentalmente humano, es fundamentalmente incierto. Y si es incierto, es una invitación continua que se hace para que nosotros le demos sentido, comprendamos, que podamos nosotros querer ver en la organización, más que un dispositivo tecnológico, un dispositivo en el que nosotros nos insertamos, en el que nosotros vivimos. Hay otro elemento también importante, y es que el observador, en este caso el estudioso, el ingeniero, que está haciendo el diseño, es parte también del modelo. Nosotros los ingenieros, cuando hacemos los modelos, nunca nos dibujamos nosotros, y sin embargo nosotros somos parte del modelo, que se dice que va a funcionar.